Hey chicos, ¿cómo están? Yo soy Vale y les doy la bienvenida nuevamente a mi canal Valkitty's World. En este video vamos a hacer un repaint de Lady Amalthea. ¿Y ella quién es? Se han de preguntar algunos de ustedes. Pues ella es la protagonista de una novela y una película animada conocida como El último unicornio. Más adelante les contaré un poco sobre la historia. Para hacer a Lady Amalthea seleccioné a esta muñeca. Es una Moxie Teen según investigué después. La encontré en el bazar más grande de mi ciudad. Ya que es muy bonita y tiene el tono perfecto de piel, es la candidata perfecta. Así que comencemos. Su espalda es un poco rígida. Vamos a reparar eso. Y de la misma manera vamos a remover las uniones del plástico. Vamos a lijar, lijar, lijar y lijar. Para la espalda también voy a ayudarme de mi pequeño taladro. Para retirar los ojos vamos a abrir la cabeza. Y también removemos la protección de los ojos. Tus ojos son lindos, así que voy a conservarlo. Y ahora con un algodón mojado en acetona vamos a remover la pintura. Toda la pintura. Su cara tiene unas manchas permanentes. Vamos a tratar de cubrirlas con el repaint. Para comenzar, rociamos a la muñeca completa con Mr. Super Clear y la dejamos secar 30 minutos. Comenzamos por aplicar un poco de gis pastel para contornear. Un poco de rosa en sus chapitas y labios. También sombreamos el cuerpo para darle vida. Cada vez que queramos construir más color, añadimos una nueva capa de Mr. Super Clear. De igual forma si quieres proteger tu progreso. Al principio pensé que unas cejas de color café se verían muy lindas, pero no me gustaron, así que las retiré con un poco de papel con agua. Como mencioné anteriormente, El último unicornio es una novela estadounidense de fantasía que fue publicada en 1968 y fue el primer libro escrito por Peter S. Beagle. Más adelante, en 1978, fue adaptada a un largometraje animado. La historia nos cuenta sobre una hembra unicornio que llevaba miles de años aislada en su bosque. Hasta que cierto día llegan a él un par de cazadores y uno de ellos afirma que en ese bosque vive el último unicornio que existe. Después de escuchar esto, ella decide emprender un viaje para encontrar a su gente, y es ahí donde conoce a una mariposa quien le cuenta esto. Y entonces el toro rojo corrió detrás de ellos y borró sus huellas. Después de un largo viaje, termina siendo convertida en una humana y posteriormente adquiere el nombre de Lady Amalthea. ¿Quieren conocer el final de la historia? Entonces les recomiendo que lean el libro o en todo caso vean la película. Es una historia muy conmovedora y de mis favoritas. Ahora volvamos al tutorial. Ya que terminamos el repaint, ahora vamos a recolocar los ojos. Para mantener los ojos en su lugar colocamos un poco de pegamento encima. Y continuamos con el cabello. Ella tiene un hermoso y largo cabello blanco. Para eso compré esta trenza. Vamos a deshacerla y la cortamos justo por la mitad.
y convertimos el cabello en cortinas. Aquí arriba les dejo un link para que vean cómo se hace. Para no pegar el cabello directamente a la cabeza, hice esta capucha. Y vamos pegando el cabello en capas. Decidí lavar el cabello con agua hirviendo para quitarle la grasa y terminar la peluca con cortinas de estambre. Igual les dejo en la esquina de arriba el tutorial muy bien explicado por Mosequito. Le hice un par de aretes con Swarovski y ya que los aseguramos por dentro, ahora sí pegamos la cabeza. Finalmente pasamos con la ropa. Decidí hacer un vestido que tuviera un aire más medieval, pero que conservara algunos rasgos del vestido que ella utiliza en la película animada. Utilicé estos 4 patrones y este triángulo para añadirle más volumen a la falda. Y los tracé en esta preciosa tela de color lila. Y ahora lo que resta es coser, coser, coser. Para la parte de abajo del vestido decidí agregar un listón de organza grueso y le añadí unos pequeños dobleces para que se adaptara al volumen de la falda. También realicé toda la pieza de arriba en una tela diferente para ponerla por dentro del vestido. Siempre es bueno asegurar todo con alfileres, te lo recomiendo. Y así es como queda. Decidí agregarle también listón en las mangas. Este es el resultado, bonito, ¿no? Puse unos pequeños puntos de costura para mantener la parte de adentro en su lugar. Y como decoración añadí esta linda trenza plateada. ¿Cómo vamos a cerrar esto?, se preguntan. Pues con ojillos. Es la primera vez que uso unos, pero van a quedar muy lindos. Primero vamos a hacer pruebas en esta tira de piel. Hacemos un agujero y colocamos el ojillo, o al menos tratamos de hacerlo. Ya que lo conseguimos, vamos a cerrarla. Para eso compré esta herramienta, la cual vamos a golpear con martillo. Y aquí están las 4 pruebas que hice de la peor a la mejor. Resultó ser un poco más complicado de lo que yo pensaba, pero ya que quedó bien, vamos a hacerlo directamente en el vestido. Para cerrarlo utilicé cordón de cáñamo. Por último, añadí una falda de tul para mantener el volumen del vestido. Para los zapatos, cubrí el pie con cinta masking, tracé el diseño que quería, lo recorté y lo tracé en un papel más rígido. Posteriormente dibujé los patrones en las mismas telas que utilicé para el vestido. Y además utilicé vinipiel para las suelas. Cosemos la orilla interior del zapato. Cubrimos las suelas con la tela que va al interior, cortamos el exceso y hacemos unos pequeños cortes. Lo volteamos para coser la línea trasera. Y finalmente volteamos para darle la forma al zapato. Para armarlo colocamos las suelas en los pies de la muñeca. Colocamos la pieza de tela. Cortamos el exceso. Y pegamos todo a la suela. Primero la parte interna y después la parte externa.
Después cortamos otro par de suelas que están doblemente gruesas y las pegamos abajo. Para darle el color del zapato a la suela, la pinté con esmalte de uñas. Y como toque final, pegué cola de rata en la orilla. Como última prenda hice unos calzoncitos con licra y encaje. Aproveché el agujero en su mano para pegar una pequeña piedra. Utilicé el método de The Doll Boy para estilizar su cabello y con todo listo, Lady Amalthea está finalmente terminada. Bueno, pueden darse cuenta de que al final le quité el estambre a la peluca y fue completamente hecha con el mismo cabello. Y además agregué otro pedazo de la trenza plateada en la parte de arriba del vestido porque sentí que le hacía falta algo, ¿saben? Definitivamente creo que ahora luce mucho mejor. ¿Y ustedes qué opinan sobre ella? No duden en dejarme sus comentarios. Y además, no se olviden de darle like al video y de suscribirse si desean ver más de mis trabajos. Esto es todo por hoy, chicos. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.